Existe una variedad de conectores utilizados en cables balanceados y no balanceados. En realidad, muchos cables son iguales por dentro y varían únicamente por el conector empleado. Conocer estos conectores es de vital importancia para la interconexión de equipos, pues muchos estándares en la industria se relacionan con los tipos de conectores utilizados. A continuación, aprenderemos 4 de los conectores más ampliamente utilizados. El conector XLR es el más utilizado para las conexiones balanceadas. Existen 2 tipos de conectores XLR, macho y hembra. A menudo se suele hacer referencia a cada tipo como XLR-M, male, y XLR-F, female, respectivamente. Los conectores XLR tienen 3 puntos de contacto, los cuales están conectados a los 3 conductores del cable balanceado. Los conectores TS y TRS son muy similares a simple vista. No obstante, el TS es utilizado para conexiones no balanceadas, pues únicamente ofrece 2 conductores, tip y sleeve. Por su parte, el TRS se utiliza en conexiones balanceadas, pues cuenta con 3 conductores, tip, ring y sleeve. También existe una variedad de mitos que rodean a estos conectores. En primer lugar, se suele creer que los conductores de estos cables son los anillos negros. En realidad, esos anillos son los aislantes entre las partes metálicas, siendo estas últimas los verdaderos conductores. Esta falsa impresión de que el cable TS tiene un conductor mientras que el TRS tiene 2 lleva a la creencia errónea que el cable TS es mono, mientras que el TRS es estéreo. El mito proviene de la idea de que una señal mono es, en muchas ocasiones, un solo canal, mientras que la señal estéreo siempre debe contar con 2 canales, izquierda y derecha. En realidad, ambos cables transmiten señales mono. El cable TS tiene 2 conductores y el cable TRS tiene 3. Otra afirmación comúnmente escuchada es que los cables XLR son de mayor calidad que los cables TRS. No obstante, ambos cables son exactamente iguales por dentro y protegen la señal que viaja a través de ellos con la misma efectividad. Su única diferencia es el conector. Este mito probablemente se relaciona con el hecho de que muchos fabricantes utilizan cables XLR para las salidas y entradas principales de dispositivos como consolas de mezcla, amplificadores, parlantes, entre otros. La razón por la que los diseñadores de equipo emplean a menudo conexiones XLR en puntos tan importantes como la salida principal de una consola de mezcla es únicamente para asegurar al usuario el uso de una conexión balanceada. Si se utiliza un conector TRS para la salida principal de la consola, podría confundirse fácilmente con un conector TS, pues ambos se ven exactamente igual. Así, el usuario podría, por error, emplear cables TS para las salidas principales de la consola. Nótese que al utilizar un cable TS, la conexión sería no balanceada, aunque las salidas de la consola sean balanceadas. Por lo tanto, la señal de salida principal de la consola podría verse afectada por interferencias externas. Para evitar esto y asegurarse de que el usuario emplee conexiones balanceadas, el fabricante a menudo utiliza salidas y entradas XLR. No obstante, muchos dispositivos utilizan conexiones TRS como monitores de estudio, controladores de monitoreo, grabadoras, sintetizadoras, teclados, entre otros. Por su parte, los cables TS son principalmente utilizados para conectar instrumentos como guitarras eléctricas y bajos eléctricos a sus respectivos amplificadores. El conector de pin fue desarrollado por el Radio Corporation of America para ser utilizado en conexiones internas de sus equipos electrónicos.
Posteriormente, este conector se empezó a utilizar para conectar los fonógrafos a sus respectivos amplificadores. La razón era que los cables empleados para transmitir las señales mono del fonógrafo eran cables no balanceados y muy delgados. Por lo tanto, el conector de pin era fácilmente incrustado en los delgados cables que se utilizaban en las conexiones del fonógrafo. Este conector se volvió tan popular en las aplicaciones de audio casero que fue llamado por el nombre de su desarrollador, conector RCA. En la actualidad, los conectores RCA son utilizados principalmente en el equipo de audio no profesional, pues su costo de manufactura es muy bajo. En algunos casos se utilizan en dispositivos de audio profesional, pues permiten acomodar muchos conectores en un área relativamente pequeña en comparación con el área ocupada por la misma cantidad de conectores XLR. Recordemos que las conexiones que utilicen cables con conectores RCA serán no balanceadas, pues los conectores RCA tienen únicamente dos conductores, el pin central y el anillo circundante. Existe una variedad de conectores TRS, cuyo tamaño es la mitad del tradicional, 1/8 de pulgada en lugar de 1/4 de pulgada de diámetro.